El túnel de la vieja mujer. El túnel se encuentra en una carretera secundaria que casi nadie usa ya, oculto entre colinas cubiertas de árboles viejos que parecen observar a los viajeros con paciencia eterna. Durante el día, el lugar no parece más que una estructura de concreto agrietado, con musgo creciendo en sus paredes y agua filtrándose lentamente desde el techo. Pero al caer la noche, algo cambia en el aire alrededor del túnel, como si la oscuridad se espesara y el silencio adquiriera peso. Los habitantes de los pueblos cercanos evitan pasar por allí después del anochecer, incluso cuando eso significa rodear varios kilómetros más. No todos saben explicar por qué, pero todos han oído la misma advertencia desde niños. Dicen que el túnel está encantado por el espíritu de una mujer mayor que busca a sus hijos perdidos. Algunos la llaman simplemente la vieja mujer, otros prefieren no darle nombre, por miedo a atraer su atención. La leyenda cuenta que hace muchas décadas, cuando el túnel aún estaba en construcción, una mujer cruzaba ese paso cada día esperando el regreso de sus hijos. Nadie recuerda con claridad cuántos eran ni a dónde fueron, solo que nunca volvieron. Se dice que la mujer pasaba horas sentada cerca de la entrada del túnel, mirando fijamente la oscuridad, murmurando nombres que el viento se llevaba. Los obreros que trabajaban allí comenzaron a notar su presencia, siempre inmóvil, siempre con la mirada perdida. Algunos intentaron hablarle, pero ella no respondía, como si no los escuchara. Otros afirmaron que, cuando el sol se ocultaba, la mujer se levantaba lentamente y entraba al túnel, desapareciendo en la pinambre. Una noche, la mujer no volvió a salir. A la mañana siguiente, no había rastro de ella, salvo unas huellas borrosas cerca de la entrada. Desde entonces, comenzaron los rumores. Conductores que atravesaban el túnel de noche aseguraban escuchar pasos que no coincidían con los suyos. Otros hablaban de un susurro débil, una voz cansada que repetía una pregunta una y otra vez. ¿Han visto a mis hijos? Quienes escuchaban la voz decían sentir una tristeza profunda, una angustia que no les pertenecía. Algunos afirmaban que, al mirar por el retrovisor, veían la silueta de una mujer parada en medio del túnel. Una figura encorvada, con ropa antigua y el rostro oculto por la sombra. Cuando parpadeaban, la figura desaparecía, pero el eco de su presencia permanecía, como un recuerdo ajeno incrustado en la mente. Con el tiempo, el túnel ganó fama de lugar maldito. Hubo quienes intentaron investigar, grabar sonidos o tomar fotografías, pero casi todos abandonaban el lugar antes de terminar. Decían que el túnel provocaba una sensación de pérdida imposible de ignorar, como si algo muy importante faltara, aunque no supieran qué. Los animales se negaban a entrar. Incluso los perros más valientes se detenían frente a la entrada, gimiendo y retrocediendo. Las autoridades colocaron luces, pero estas parpadeaban sin razón aparente durante la noche. Hubo intentos de sellar el túnel, pero siempre ocurría algo que detenía el proyecto. Herramientas que desaparecían, máquinas que dejaban de funcionar, trabajadores que se enfermaban de repente. Con el paso de los años, el túnel quedó en el abandono. Solo los curiosos, los incrédulos o los desesperados se atrevían a cruzarlo. Uno de ellos fue Julián. Julián no creía en fantasmas, ni en leyendas urbanas, ni en historias transmitidas por el miedo colectivo. Para él, todo tenía una explicación lógica, incluso aquello que parecía no tenerla. La noche que decidió atravesar el túnel, la luna estaba oculta tras nubes espesas. La carretera estaba vacía y su coche era el único sonido rompiendo el silencio. Cuando las luces del vehículo iluminaron la entrada del túnel, Julián sintió un escalofrío inesperado. Lo atribuyó al cansancio. Entró sin detenerse. El interior del túnel parecía más largo de lo que recordaba haber visto en fotografías. Las paredes absorbían la luz, creando sombras que parecían moverse lentamente. A mitad del trayecto, la radio comenzó a fallar. Entre la estática, se coló una voz suave, temblorosa. Julián bajó el volumen, molesto. Entonces escuchó claramente un murmullo que no provenía del estéreo. Venía de algún lugar cercano. ¿Has visto a mis hijos? Julián apretó el volante, intentando convencerse de que era una ilusión auditiva, pero la sensación de no estar solo se intensificó. El aire dentro del coche se volvió frío. Al mirar por el espejo retrovisor, creyó ver una sombra en el asiento trasero. No se atrevió a girar la cabeza. Aceleró. La salida del túnel parecía alejarse en lugar de acercarse. La voz volvió a escucharse, esta vez más clara, más cerca. No había enojo en ella, solo una tristeza interminable. Julián sintió algo que nunca había experimentado antes. Una pena profunda,
como si hubiera perdido a alguien importante sin recordarlo. Cuando finalmente salió del túnel, el coche se detuvo solo. El motor se apagó. Julián respiraba con dificultad. Al volver la vista hacia la entrada del túnel, vio a una mujer de pie, observándolo. No distinguió su rostro, pero supo que lo estaba mirando directamente. La mujer levantó lentamente una mano, como si pidiera ayuda. Luego desapareció. Julián nunca volvió a ser el mismo después de esa noche, y el túnel siguió esperando, porque la vieja mujer aún busca a sus hijos, y cada viajero que entra podría saber algo que ella no ha olvidado. Julián intentó convencerse de que todo había sido producto del cansancio, pero la sensación de aquella noche no lo abandonó jamás. Durante semanas soñó con un túnel interminable, donde sus pasos resonaban aunque no pudiera verse a sí mismo. En esos sueños, siempre había una voz llamándolo desde la oscuridad, una voz cansada que parecía conocerlo desde antes de que naciera. Despertaba con la impresión de haber olvidado algo importante. Intentó investigar el origen del túnel y la historia de la mujer, pensando que conocer la verdad le daría tranquilidad. Descubrió que no había registros oficiales sobre los hijos desaparecidos. Los archivos municipales estaban incompletos o habían sido extraviados con el paso del tiempo. Los nombres de los obreros que participaron en la construcción tampoco coincidían entre documentos. Era como si parte de la historia hubiera sido borrada deliberadamente. Julián habló con ancianos de los pueblos cercanos. Muchos se negaron a decir nada. Otros bajaban la voz, como si temieran ser escuchados. Uno de ellos, un hombre de manos temblorosas y mirada cansada, aceptó hablar. Le contó que la vieja mujer no siempre aparece como una figura aterradora. A veces se manifiesta como una presencia silenciosa que observa. Otras veces, como una sensación de nostalgia que invade el corazón sin aviso. El anciano afirmó que la mujer no busca hacer daño, solo quiere respuestas. Según él, sus hijos se perdieron en una noche de niebla, cuando el túnel aún no existía. El camino era peligroso, y muchos evitaban transitarlo después del anochecer. La mujer los esperó durante días, luego semanas, luego años. Cuando finalmente construyeron el túnel, ella creyó que por fin volverían, pero nunca lo hicieron. Desde entonces, el túnel se convirtió en su vigilia eterna. Julián comenzó a notar cambios en su vida cotidiana. En momentos de silencio, escuchaba pasos que no correspondían a nadie. A veces, al cerrar los ojos, veía brevemente un corredor oscuro iluminado por luces antiguas. Sentía una urgencia inexplicable de regresar al túnel. Intentó resistirse. Sabía que volver no era una buena idea. Sin embargo, cada noche la llamada se hacía más fuerte. Mientras tanto, otras personas comenzaron a tener experiencias similares. Un repartidor afirmó haber visto a una mujer parada al borde de la carretera, señalando hacia el túnel. Una pareja aseguró que su coche se apagó justo al entrar y que una voz les pidió ayuda desde la oscuridad. Nadie resultó herido, pero nadie salió ileso en espíritu. Todos compartían la misma sensación, la de haber sido testigos de una tristeza infinita. Una noche, Julián recibió una llamada desde un número desconocido. Al contestar, solo escuchó respiración al otro lado de la línea. Luego, la misma pregunta: ¿sabéis dónde están mis hijos? La llamada se cortó. Julián decidió regresar al túnel, no por valentía, sino porque sentía que debía hacerlo, como si algo lo hubiera elegido. Al llegar, notó que el lugar estaba más deteriorado que antes. Las paredes parecían más estrechas, la oscuridad más densa. Encendió una linterna y dio unos pasos dentro. Cada sonido se multiplicaba, regresando a él con un eco distorsionado. A medida que avanzaba, comenzaron a aparecer recuerdos que no le pertenecían. Una mujer caminando bajo la lluvia, dos niños riendo, una espera interminable. La linterna parpadeó. Julián se detuvo. Frente a él, a unos metros, distinguió la silueta de la vieja mujer. No parecía una amenaza. Estaba de pie, encorvada, como si el peso del tiempo descansara sobre sus hombros. Julián sintió el impulso de hablar, pero antes de que pudiera hacerlo, la mujer alzó la cabeza. Aunque su rostro seguía oculto, él supo que estaba llorando, no con lágrimas visibles, sino con un dolor que impregnaba el aire. Ella dio un paso hacia él, luego otro. El túnel pareció estremecerse. Julián retrocedió, con el corazón acelerado. La mujer extendió la mano, suplicante. No pedía compañía, pedía verdad. Julián salió corriendo del túnel, sin mirar atrás. Cuando llegó a su coche, la linterna se apagó por completo. Desde esa noche, el túnel comenzó a atraer a más personas.
como si la presencia de Julián hubiera despertado algo. La vieja mujer ya no esperaba en silencio, ahora llamaba, y cada vez que alguien escuchaba su voz, una parte de su propia memoria parecía desvanecerse, porque el túnel no solo guarda el pasado, lo comparte, y la búsqueda de la vieja mujer estaba lejos de terminar. Con el paso de los días, el túnel comenzó a aparecer en conversaciones donde antes no existía. Personas de pueblos lejanos hablaban de haber soñado con un pasaje oscuro que no reconocían, pero que les resultaba extrañamente familiar. Algunos despertaban con nombres ajenos en la boca, como si los hubieran pronunciado durante la noche. Otros sentían una tristeza persistente sin causa aparente, una melancolía que los acompañaba incluso en momentos felices. Julián intentó aislarse, pero el recuerdo del túnel lo seguía a todas partes. En los reflejos de los vidrios veía sombras que no estaban allí. En los ruidos cotidianos escuchaba pasos lentos y cansados. Comprendió que la vieja mujer no estaba limitada al túnel. Su lamento había encontrado la forma de viajar con quienes la habían escuchado. Un antiguo maestro de escuela, conocido por su interés en la historia local, publicó un pequeño cuaderno con relatos olvidados. Julián consiguió una copia. En él se hablaba de una mujer llamada Aurelia, aunque el nombre aparecía tachado en varias páginas. Según el cuaderno, Aurelia vivía cerca del viejo camino antes de que existiera el túnel. Tenía 2 hijos pequeños que solían jugar cerca del bosque. Una tarde no regresaron. Aurelia los buscó durante días, recorriendo senderos, preguntando a viajeros, esperando en el camino hasta que el cansancio la vencía. Nunca aceptó que se hubieran ido para siempre. El cuaderno mencionaba que Aurelia comenzó a perder la noción del tiempo. Para ella, cada noche era la misma noche, cada espera, la primera. Cuando comenzaron a construir el túnel, Aurelia creyó que era una señal. Pensó que el camino finalmente los traería de vuelta. El túnel se convirtió en su punto de vigilia. Con el paso de los años, Aurelia dejó de distinguir entre recuerdo y esperanza. El cuaderno no explicaba cómo terminó su historia. Las últimas páginas estaban en blanco. Julián comprendió que la leyenda no hablaba de un espíritu furioso, hablaba de una espera que nunca terminó. Mientras tanto, el túnel comenzó a cambiar. Quienes se acercaban de día decían sentir una incomodidad inexplicable. Las sombras parecían alargarse más de lo normal. Los sonidos se repetían con un leve retraso. Una mujer joven afirmó haber escuchado una canción de cuna dentro del túnel. No pudo recordar la melodía, pero aseguró que la hizo llorar sin saber por qué. Un conductor nocturno declaró que, al cruzar, tuvo la certeza de haber olvidado a alguien importante. No sabía a quién, pero la ausencia lo acompañó durante semanas. Julián regresó una vez más al túnel, esta vez de día. Quería comprobar si aún sentía la llamada. Al entrar, notó algo distinto. En las paredes había marcas que no recordaba, sombras de manos, casi borradas. No eran huellas recientes, parecían recuerdos impresos en el concreto. Avanzó despacio. El aire estaba quieto. Entonces escuchó un susurro, más suave que antes. No era una pregunta, era un nombre, luego otro. Nombres que no conocía, pero que le resultaron dolorosamente familiares. Julián entendió que la vieja mujer no solo buscaba a sus hijos, buscaba a cualquiera que hubiera perdido algo. El túnel funcionaba como un espejo de la ausencia. Cada persona que entraba dejaba un fragmento de su propia nostalgia. Aurelia, o la vieja mujer, se alimentaba de esos ecos, no para fortalecerse, sino para seguir recordando. Al salir del túnel, Julián se dio cuenta de que había olvidado el rostro de su madre por un instante. El miedo lo recorrió por completo. Comprendió el verdadero peligro del lugar. No era aparecerse, era hacer olvidar. Esa noche, el túnel fue sellado por las autoridades locales. Colocaron barreras y advertencias. Pero los sueños no pueden cerrarse con concreto. Personas que jamás habían estado allí comenzaron a soñar con una mujer esperando, con una carretera que no llevaba a ningún sitio. La vieja mujer ya no dependía del túnel. El túnel dependía de ella. Y mientras alguien, en algún lugar, siguiera esperando a quien no vuelve, su lamento seguiría encontrando camino. El sellado del túnel no trajo alivio. Durante las primeras noches, los habitantes cercanos creyeron que todo había terminado, pero la ausencia de ruido fue más inquietante que los ecos anteriores. Julián comprendió que el silencio también podía ser una forma de llamado. Los sueños se volvieron más intensos. Ya no veía solo el túnel, veía a personas esperando en caminos distintos, bajo luces distintas, con la misma expresión cansada. Todas compartían la misma esperanza imposible. En cada sueño, la vieja mujer estaba presente, no siempre visible, pero siempre sentida.
Julián entendió que el lamento había trascendido el lugar. Se había convertido en una emoción compartida. Una noche, decidió aceptar lo inevitable, no para enfrentar a la vieja mujer, sino para escucharla. Regresó al túnel, ignorando las barreras. No las cruzó. Se quedó frente a la entrada sellada, cerró los ojos, y esperó. El aire se volvió denso, como si el tiempo se ralentizara. Entonces la escuchó, no como una voz externa, sino como un pensamiento que no era suyo. La vieja mujer no buscaba respuestas que nadie pudiera darle, buscaba ser recordada, buscaba que su espera no se perdiera en el olvido. Julián comprendió que mientras alguien recordara su historia, ella no estaría completamente sola. En ese momento, sintió algo distinto, no tristeza, comprensión. La figura de la vieja mujer apareció brevemente en su mente, no como una sombra, sino como una mujer cansada, sentada al borde de un camino. Ya no preguntaba, solo miraba. Desde esa noche, los sueños comenzaron a cambiar. Las personas seguían soñando con el túnel, pero ya no despertaban angustiadas. Despertaban con una sensación suave, melancólica, como después de recordar a alguien querido. Los susurros se volvieron más lejanos. Las luces del túnel dejaron de parpadear. El lugar siguió siendo evitado, pero ya no inspiraba el mismo temor. Con el tiempo, el túnel fue cubierto por la vegetación. La carretera se desvió, el concreto se agrietó. La historia se convirtió en un relato que se contaba en voz baja, sin dramatismo. Julián escribió todo lo que había aprendido, no para advertir, sino para preservar. Sabía que olvidar por completo a la vieja mujer sería condenarla a esperar de nuevo. Mientras alguien leyera su historia, Aurelia existiría en la memoria, y mientras existiera en la memoria, su búsqueda tendría sentido. Algunas noches, cuando el viento sopla de cierta forma, aún parece escucharse un murmullo. No pregunta nada, no pide ayuda. Es solo un suspiro largo, como de alguien que finalmente descansa. El túnel permanece ahí, oculto y casi olvidado. Pero la leyenda sigue caminando, porque todos, en algún momento, hemos esperado a alguien que no vuelve. Y en ese instante silencioso, comprendemos a la vieja mujer, y ella, por fin, no espera sola. Si llegaste hasta acá, suscríbete a mi canal, y dale like a mis videos, y comparte los videos que más te gusten, activa la campanita, para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video, y hasta pronto.